Primera Corintios 11, versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nos acercamos a las Escrituras y nos acercamos a la epístola a los Corintios, notamos nosotros que el apóstol Pablo está tratando diferentes problemas en una asamblea en la cual él estuvo durante 1 año y medio, donde la enseñó, donde la instruyó, donde la edificó, donde la fortaleció. Al irse dejó líderes en la iglesia, los ancianos y los obispos. Pasado el tiempo, la iglesia en Corintio le hace consultas a Pablo de muchas situaciones que estaban viviendo en esa asamblea. Y por eso Corintios trata muchos problemas de división, capítulo 1 al 4, problemas de inmoralidad sexual, capítulo 5, problemas de pleitos entre los hermanos, capítulo 6, problemas del matrimonio, capítulo 7, problemas en los cuales los cristianos no eran libres para servir al Señor, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Y el capítulo 11 habla de problemas en medio de la congregación, en la reunión eclesial. Por eso el capítulo 11, 12, 13 y 14 van unidos. Capítulo 11, ya lo vamos a considerar, habla de la mujer en el culto eclesial, en la reunión eclesial. Capítulo 12 habla de los dones en la iglesia. Capítulo 13 es un paréntesis entre el 12 y el 14, porque les va a enseñar cómo tienen que funcionar los dones en la iglesia. Capítulo 13, en el amor. Capítulo 14, habla en lenguas. Y el capítulo 15 estaban teniendo problemas porque estaban afectando los fundamentos de la iglesia, y en este caso sería la resurrección. Luego el capítulo 6 coloca en orden cómo deben recogerse las ofrendas y cómo se deben relacionar con los servidores de Dios. ¿Listo? Detrás de todos estos problemas, el tema principal de la epístola a los Corintios era el fruto de la santificación que los corintianos no tenían. ¿Listo? Y entre las cosas que el apóstol Pablo va a colocar en orden cuando fuere, hay muchas más cosas que va a colocar en orden. Esta es una de las que Pablo está colocando en orden. Capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 2. Y vamos a hablar hoy por qué la mujer creyente debe cubrirse la cabeza cuando ora y profetiza. Vamos a mirar qué es lo que la Escritura Sagrada enseña acerca de esto. Y lo primero que tenemos que decir es que, aunque Pablo, como apóstol del Señor y conocedor de la cultura griega en su momento y romana, también está mirando el contexto histórico y social del momento. Pero lo que lo lleva a escribir inspirado por el Espíritu es algo más que el contexto histórico y el contexto social. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Por cómo comienza la exhortación en el versículo 3. El versículo 3 es una de las claves que nos ayuda a entender qué tenía Pablo en el corazón para poder hacer la exhortación de 1 Corintios capítulo 11. ¿Listo? Y llamo la atención, por lo cual entendemos que el tema principal de esta porción es la autoridad, porque aparece 9 veces en esta porción la palabra griega kefalé, que es donde viene cabeza. 9 veces. Sin lugar a dudas, eso era lo que Pablo intentaba decir a los corintianos y a la iglesia en todos los tiempos. ¿Listo? Entonces, por aparecer 9 veces la palabra cabeza, la que más se repite, sin lugar a dudas, Pablo quería apuntar a algo. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces en el capítulo 11, versículo 2.
de donde comienza realmente el contexto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Apreciados hermanos, en Mateo 28, el Señor Jesucristo en gloria, resucitado, se reúne con los 11 apóstoles y ¿qué les dice? Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos. ¿Y qué más dice? Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, amados hermanos, el apóstol lo que estaba haciendo cuando entregaba instrucciones a las iglesias era por mandato divino. Primero. 2, retener las instrucciones. Esa palabra instrucciones habla de aquellas instrucciones que fueron inspiradas por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo para transmitir a la iglesia. Recuerde que al principio no existía el texto físico de la Biblia. Al principio la enseñanza era como oral. Con el paso del tiempo se fue colocando por escrito todas las enseñanzas de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Entonces, acá estas instrucciones era lo que el apóstol Pablo por el Señor le había dado a las iglesias y no solo en Corintios. ¿Listo? Y les recuerda que el tiempo que estuvo con ellos, 1 año y medio, les dio instrucciones de parte del Señor, ¿cierto? Durante ese año y medio le entregó las instrucciones, los instruyó en doctrina, los instruyó en la vida cristiana. Y aunque dice que los alaba porque se acordaban de alguna de esas instrucciones, ¿cierto? Hay cosas que él va a corregir, como lo que viene a continuación. Eso es lo que va a hacer, él va a corregir, les alaba porque había algunas cosas que ellos estaban guardando, pero va a entrar a corregir unas situaciones que necesitaban ser arregladas en medio de la iglesia. ¿Y cómo empieza? Que es uno de los versículos muy claves que vamos a considerar. 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si se dan cuenta, en este solo versículo aparece 3 veces la palabra cabeza. ¿Listo? Naturalmente se sobreentiende, porque aparece 3 veces la palabra cabeza, que está hablando de autoridad. Y ya les voy a explicar cómo es la autoridad de Dios con Cristo, porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque si el Hijo es Dios y el Padre es Dios, ¿cómo el Padre tiene autoridad sobre el Hijo? Ya lo vamos a entender. ¿Listo? Primero, quiero que entendamos estas relaciones. No habla de hermanos y de hermanas. Mire su texto. ¿Habla de qué? Mujer y hombre. Primero. 2, no habla del Padre y del Hijo. ¿De qué habla? Mire su texto. De Dios y ¿quién? Cristo. Cristo significa el enviado. Entonces mira cómo es la relación de hombre a mujer y de Dios con el enviado. Ok, primero que entendamos esto. ¿Listo? El cubrirse la cabeza, va a empezar Pablo a mostrar que no está relacionado entre el Padre y el Hijo en su divinidad, sino entre Dios y Cristo como enviado. Usted no recuerda que Jesucristo dijo en Juan, creo que es 13, el Padre que me envió es mayor que yo. Ese enviado tiene que ver con Cristo, con el Mesías, en su oficio de ungido, de enviado a la tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué está hablando aquí Dios a través de Pablo? De el programa de autoridad
que Dios tiene en el universo. El programa de autoridad que Dios tiene en el universo. Y ese programa de autoridad que Dios tiene en el universo lo completan 3 cabezas. ¿Y lo puede ver en su Biblia? Dios es cabeza ¿de quién? De Cristo, el enviado, ¿cierto? No una relación de padre e hijo, ¿cierto? Aunque es una relación divina, no es relación padre e hijo, sino Dios y Cristo. Segunda autoridad en el programa que Dios tiene en su gobierno. Cristo, cabeza del varón. Esta es una relación divino-humana. Cristo, Dios y divino, con el hombre humano. Tercero, el hombre y la mujer, una relación humana-humana. Con esas 3 cabezas el programa de Dios queda completo. El gobierno de Dios queda completo. Entonces aquí vemos que Pablo coloca una base para poder dar la enseñanza. ¿Y cuál es la base? Quiero que sepáis, necesitaban saberlo. ¿Qué necesitaban saber? Que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Esas 3 relaciones completan el programa del reino de Dios, de la autoridad de Dios. Nosotros debemos entender cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de subyugación, ¿sí? Estamos hablando de la posición que Dios dio a cada uno en su programa de gobierno, en la creación. ¿Listo? Entonces, con esas 3 cabezas queda completo el sistema del gobierno de Dios. ¿Listo? Quiero que entendamos eso partiendo de este versículo, que es es uno de los versículos que los hermanos dejan por fuera para centrarse en el contexto social e histórico. Pero creo que Pablo coloca la base por la cual va a enseñar lo que va a enseñar en los versículos que viene. Y es que necesitamos todos entender que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es lo que necesitamos entender, primera medida. ¿Listo? Listo. Entonces ya que coloca una base y coloca quién es la autoridad de Cristo, quién es la autoridad del varón y quién es la autoridad de la mujer, ahora va a la enseñanza. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué hace? Afrenta su cabeza. ¿Listo? Bueno, esa palabra afrenta significa abochornar, significa avergonzar, significa desgraciar. Primero. Bueno, si el hombre se cubre la cabeza cuando ora y profetiza, ¿a quién ofende? Ahí lo dice. Todo varón que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Verso 3, ¿quién es la cabeza del varón? Entonces, cuando el varón en la reunión pública se oraba para profetizar o cubrir, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ofendiendo a su cabeza. ¿Quién era su cabeza? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Si el hombre oraba cubriéndose la cabeza, lo que estaba diciendo es que no reconocía a Cristo como su cabeza, ¿cierto? Un acto de irreverencia ante el Señor, y el versículo 7 lo va a explicar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos: todo varón que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Listo? Entonces aquí el apóstol Pablo va a hablar de la práctica de la oración pública en medio de la asamblea local. ¿Listo? Primero. 2. Pero, versículo 5, toda mujer que ora, profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Quiero leer a Francisco La Cueva ese mismo versículo, porque Francisco La Cueva sí traduce la palabra velo. 1 Corintios 11:5 dice:
toda mujer que ora o profetiza sin velo en la cabeza, afrenta la cabeza suya. ¿Listo? Bueno, ese pero ¿qué es? Es un contraste. Ese pero es un contraste. El hombre no debe cubrirse para orar y profetizar, pero, él lo está diciendo, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, como dice Francisco de la Cueva, sin velo, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Listo? Entonces, cuando las hermanas en Corintios participaban de la adoración pública, profetizando, orando, sin cubrirse la cabeza, ¿qué dice el texto? ¿Afrentaba a quién? Afrentaba a su cabeza. Versículo 3. ¿Quién es su cabeza? El varón. Y si afrenta al varón que es su cabeza, ¿a quién más afrenta? A la cabeza del varón que es Cristo. ¿Y a quién más afrenta? A la cabeza de Dios, que es, a la cabeza de Cristo, que es Dios. Es como un efecto dominó. Si ofende a una, ofende a las tres. Entonces, cuando la mujer oraba o profetizaba con la cabeza cubierta, lo que estaba diciendo es que ella no reconocía la autoridad que Dios le había dado al hombre en su gobierno en la creación. Eso es lo que estaba tratando de decir. Y que no estaba dispuesta a sujetarse a las disposiciones que Dios hizo en la creación y en la iglesia. Entonces ya sabemos nosotros a qué cabeza afrenta, porque él lo dice, afrenta su cabeza. ¿Listo? Al varón, ¿cierto? Entonces recuerde que es un efecto dominó. Si no se cubría para orar, lo que estaba diciendo era que no estaba de acuerdo con lo que Dios había estipulado en su gobierno en la creación. ¿Por qué lo digo así? Más adelante lo va a explicar. Por eso llegamos a esa conclusión, ¿cierto? Y mire lo que le dice, porque toda mujer que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Lea su Biblia. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Esa palabra rapado viene del griego silón, que es cuchilla, rasurar o afeitar. Ya no está hablando figuradamente, está hablando literalmente de que cuando no se colocaba una cobertura para orar o profetizar, es lo mismo que si se hubiese rapado. O sea, ¿cómo la veía Dios? El sentido es claro. La veía como sin cabello. ¿Y qué tiene que ver el cabello en todo esto? Ya más adelante lo vamos a explicar, ¿cierto? Entonces, en el caso de la mujer que no oraba en la asamblea y profetizaba cubierta, Pablo dice que se hacía igual como una que se hubiese rapado. En el contexto histórico y social, ¿quiénes eran las que se rapaban? Le llamaban las prostitutas sagradas. Cuando adoraban a sus dioses en sus cultos, muchas mujeres, unas se afeitaban, otras se dejaban el cabello suelto así, como si estuviera despelucado, ¿cierto? Mire lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? La mujer cuando oraba sin profetizarse, sin cubrirse la cabeza, no estaba de acuerdo con el sistema que Dios estableció en su creación. Y mire, hermanos, quiero que entendamos algo. El hombre tiene la cabeza cubierta y Cristo tiene la cabeza cubierta. ¿Cómo así, hermano? Sí. Tener la cabeza cubierta es reconocer que tiene una autoridad sobre sí. Y Cristo reconoce la autoridad de Dios sobre sí. Y el hombre debería reconocer la autoridad de Dios sobre sí. Así mantiene su cabeza cubierta. Pero en el programa de Dios, Dios estableció que solamente la mujer tuviera una cubierta para orar, hermanos, ¿cierto? Entonces, lo que trata de decirle Pablo a la iglesia y a las hermanas es
que así como Cristo acepta a Dios como su cabeza, y así como el varón acepta a Cristo como su cabeza, la mujer también debería aceptar las disposiciones de Dios en medio de su casa, hermanos. ¿Sí me entiendes? Y Pablo lo que está hablando está basándose en el gobierno de Dios en su creación. Quiero que entendamos esto. Pablo no se está basando en el contexto histórico. Sí, hay algún elemento del contexto social e histórico del tiempo. Sí, pero Pablo lo mueve, no es el contexto histórico. Pablo lo mueve hablando de la autoridad, hablando de las disposiciones de Dios en la creación y en la iglesia. Y eso lo va a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces, hermano, esto debemos entenderlo muy claramente. ¿En qué se basa Pablo para esto? En el orden de la creación, en el gobierno de Dios y por último, por la presencia de los ángeles, que después lo va a decir. ¿Listo? Y con esto también queremos hablarle a aquellos hermanos y a aquellas organizaciones que no permiten que ni siquiera la mujer ore. Porque aquí el texto, ¿qué está diciendo? Pablo no prohíbe a la mujer orar o profetizar. Dice que lo puede hacer, pero lo puede hacer de acuerdo a la estipulación del mandamiento divino. ¿Sí me entiendes? Porque lastimosamente hay algunos hermanos en medio del cristianismo que no permiten ni que la mujer ore, ni que participe del pan, ni que evangelice, nada en el culto público. ¿Sí? Pero aquí Pablo está hablando del culto, de la reunión pública, de la adoración en medio de la reunión de la asamblea. ¿Listo? Versículo 6, lea su Biblia atentamente. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Bueno, porque si la mujer no se cubre, ¿cuándo? Cuando el contexto es claro, cuando está orando o profetizando. ¿En dónde? En la asamblea y cuando toca la administración, el gobierno de Dios. Entonces, si la mujer no se cubre cuando ora o profetiza, que se corte también el cabello. O sea, si las hermanas no estaban de acuerdo con las disposiciones que Dios había tenido en su gobierno, en la iglesia, en la creación, ¿qué debían hacerse? O sea, lo que está diciendo Pablo es que hay que ser consecuente. Si no quiere una cosa, pues haga la otra, para ser consecuente, ¿cierto? Ojo, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse o afeitarse, ¿cierto? ¿Por qué le era vergonzoso? Uno, ya lo dijimos, ¿sí? Por el contexto. Era habitual que las prostitutas sagradas se les conocía como hetairas. Era normal que este tipo de mujeres, cuando estaban en la adoración con sus dioses que involucraba inmoralidad sexual, ellas se afeitaran la cabeza para adorar a sus dioses. Dos, y aunque estos son griegos, a los que le escribe el apóstol Pablo, en medio de Israel, cuando veían una mujer sin cabello, era por una particularidad. Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10. Este ha sido uno de los temas más debatidos en el cristianismo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque de fondo habla de la autoridad de Dios. Y ha sido uno de los temas más socavados en el mundo, la autoridad de nuestro Creador y las disposiciones de Dios para con la creación y para con la iglesia. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahvé tu Dios lo entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, ojo,
y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio, se quedará en tu casa y llorará por su padre y a su madre un mes entero. Después podrá llegarte a ella y tú serás su marido y ella su mujer. Entonces, cuando en Israel ven a una mujer sin cabello, ¿qué sabían? Que había sido esclava, era una esclava, que había sido un botín de guerra, ¿cierto? Entonces se le permitía que se afeitara la cabeza, se afeitara las cejas, se colocara un vestido de duelo, como para decir que todo lo anterior había muerto para ella. Ahora empezaba una nueva relación. Entonces, en Israel, cuando se veía una mujer así, era porque tenía esas características. 2, ya dijimos primero, el entorno histórico. Era vergonzoso para una mujer raparse la cabeza porque la podían confundir con una servidora de los dioses paganos. ¿Listo? 2, también podemos decir que en la Biblia habla de las mujeres que eran esclavas. Y 3, bueno, esto lo dice el doctor Francisco Lacueva, en el entorno judío se rapaba a la mujer que era juzgada por adulterio. Y aunque el texto de Reina y Valera no dice raparás, sino descubrirás, Samuel Pérez Millo cree que la mujer se rapaba. Entonces, ¿en qué contexto? Para que lo leamos. Número 5, ¿cuál es el contexto? Es el espíritu de celos. Entonces había un hombre que tenía celos de su esposa. Creía que su esposa le era infiel. Entonces lo que hacía es que la llamaban ante el sacerdote y el sacerdote preparaba un agua, le hacía hacer una conjuración, pero no de hechizos, sino de decir que efectivamente que ella no le ha sido infiel a su esposo. Se tomaba el agua y si era verdad que le era infiel, ¿sabe qué sucedía? El vientre se le inflamaba, ¿cierto? Y tenía que descubrir su cabeza. Bueno, Samuel Pérez Millo dice que la rapaban, así dice él. Ahí dice descubrirás, era como si estuviera cubierta y se descubriera. Pero la pechita, bueno, no es una traducción autorizada, pero nos va a servir como información. Número 5, versículo 18. Voy a leerlo de la pechita, dice 5:18. Entonces el sacerdote presentará a la mujer ante Yahweh, rapará la cabeza de la mujer y colocará su mano en la ofrenda de cereal memorial, que es la ofrenda de cereal por los celos, y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas de la prueba. Entonces, según la pechita y según el doctor Samuel Pérez Millo, en el entorno judío se rapaba a la mujer que era juzgada por adulterio. Entonces, si la veían rapada, sospechas de que le era infiel a su esposo. ¿Usted sabe qué pasaba con una mujer adúltera en Israel? Lapidada. Hoy estamos en un mundo que le da otro nombre a esas perversiones, ¿cierto? Pero en el contexto bíblico era algo bien delicado, hermanos. ¿Listo? Bueno, volvamos a 1 Corintios 11. Y dice, digamos en el versículo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, ya explicamos 3 razones por cuáles, o raparse, ¿qué dice el texto? Termina diciendo, que se cubra, y ¿sabe qué? Está en imperativo, un mandamiento, que se cubra, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo le dice, bueno, si no quiere cubrirse, quítese la que Dios le dio. Eso es lo que está tratando de decir acá, ¿cierto? Y si no se quiere rapar porque le da vergüenza, entonces ¿qué? Cúbrase, ¿cierto? Versículo 7, y va a explicar ahora por qué el varón no debe cubrirse cuando ora y profetiza en la reunión de asamblea. Versículo 7, lea su Biblia, hermano. Porque mire que Pablo está apelando más a aspectos teológicos, revelacionales y de la creación y del gobierno de Dios que al contexto cultural. Porque esto que va a decir acá no tiene que ver con el contexto cultural. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer
es gloria del varón. ¿Listo? Entonces va a explicar por qué el varón no debe cubrirse cuando ora y profetiza. ¿Por qué, hermanos? Porque él es imagen y gloria de Dios. Entonces, si el varón es imagen y gloria de Dios en el gobierno de la creación, ojo, estamos hablando del sistema del gobierno, porque en el sistema de la gracia ya no hay varón y mujer. Gálatas 3, ¿cierto que sí? En el sistema de la gracia no hay varón ni mujer, pero en el sistema del gobierno sí hay diferencia. Tanta diferencia hay en el sistema de gobierno de Dios que en la iglesia se nombran es ancianos, plural y masculino. Esas son las disposiciones de Dios en su gobierno. ¿Listo? Entonces el hombre es ¿qué? Imagen ¿de quién? Imagen y gloria de Dios. ¿Qué pasa si el hombre cubre su cabeza cuando ora y profetiza? ¿Qué oculta? La imagen y gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿eso qué sería? Un insulto a su cabeza, una ofensa para su cabeza, ¿cierto? Pero, contraste, la mujer es gloria del varón, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Piénselo, hermano, mire su texto y piénselo. En la reunión de la asamblea, cuando nos reunimos a adorar al Señor y a honrarlo, ¿cuántas glorias hay? Lea la Biblia, ese versículo, y dígame cuántas glorias hay. 2 glorias. ¿Sí lo puede ver? ¿Cuál? La de Dios en el varón y la del varón en la mujer. ¿Cuál debemos ocultar? Debemos ocultar la gloria del hombre, ¿en dónde? En la mujer. Hermano, pero entonces algún hermano dirá, hermano, pues es que yo no veo eso. Puede que usted no lo vea, pero lo que es bíblico es bíblico. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos en medio de la asamblea y las disposiciones de Dios. Y no necesitamos muchas veces entenderlos profundamente para creerlos, sencillamente somos obedientes. Por ejemplo, yo no entiendo cómo es la relación intratrinitaria de las personas en el seno de la deidad. Oye, hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Pero qué creo? Que hay alguien que es el Padre y dice yo, a alguien que es el Hijo y dice yo, y a alguien que es el Espíritu Santo y dice yo. Y eso es suficiente para nosotros. ¿Cómo se relacionan? Bueno, cuando estemos en la eternidad podemos entender un poco más estas cosas. Pero Dios estableció eso así, hermanos. Estamos hablando del sistema de gobierno de Dios. En el sistema del gobierno, Él estableció que el hombre, Él refleja su gloria, pero la mujer refleja la gloria del varón. Entonces necesitamos ocultar una gloria. Y Pablo tiene en mente que oculta la gloria del varón en la mujer, cubriéndose la cabeza cuando ora y profetiza. Hermano, esto es quizás un poco más profundo de lo que nosotros creemos. No es tan simple y no es tan sencillo. ¿Listo? Entonces, hermanos, Pablo está apelando a la creación. A eso está apelando Pablo, no al contexto histórico, está apelando a la creación. ¿Listo? Y luego va a pasar al orden de la creación, ¿cierto? Las razones que tiene Pablo son de carácter teológico, no es del contexto histórico. Hay elementos del contexto histórico, pero es de orden teológico, bíblico, de la creación y del sistema de gobierno de Dios, hermano. Verso 8. Va a explicar por qué la mujer debe cubrirse y el varón no. Va a seguir explicándolo. ¿Por qué? Si ha leído cuántas veces aparece ese por qué, explicativo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora pasa algún argumento teológico Pablo acá, ¿cierto? Basado en la creación para afirmar por qué la mujer es la gloria del varón. Entonces, cuando Dios hace a la raza humana, ¿qué hace? Primero, el hombre. Y cuando hace el hombre no procede de la mujer, ¿o sí? ¿No es cierto que no? El hombre procede de Dios, ¿cierto?
Entonces la primera persona de la humanidad procede por un acto divino de la creación de Dios mismo, ¿cierto? Por el contrario, la mujer, ¿de dónde procede? Del hombre. La mujer fue construida, literalmente aparece en el texto hebreo, baná, y en el texto griego, oikodomé, construida del material genético del varón. ¿Me entiendes? Fue construida de ahí, de la propia carne del varón, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿para qué utiliza este argumento? Para mostrar que el varón es la cabeza de la mujer. Hermano, insistimos cuando hablamos de cabeza, de autoridad, estamos hablando en el sentido bíblico, no siendo déspota, no siendo altivo, no siendo soberbio con su mujer. Usted tiene que liderarla en amor, en cariño, en sencillez, en comprensión. Cuando usted la lidera así, su esposa espontáneamente se va a sujetar a usted. Pero si usted empieza a decirles que yo soy el varón de la casa y la autoridad porque Dios me puso para autoridad, esa no es la manera que Dios dispuso el gobierno del varón en la casa. Hermano, ese es mucho cariño, esa es mucha comprensión. Esa es la manera en que se va a gobernar y liderar una casa, el varón. Esa es la autoridad que Dios colocó. ¿Por qué? Porque finalmente le va a pedir cuentas a él y no a ella. En un sentido, a ella le va a pedir cuentas cuando esté en el tribunal de Cristo, cómo usted desarrolló su vida cristiana. Pero a él porque lo colocó como cabeza de autoridad de su hogar. Y el ejemplo es claro. Cuando Adán y Eva pecó, ¿con quién habló Dios? ¿Por qué no habló con la mujer? ¿Por qué le reclamó a Dios y no a la mujer, sabiendo que fue la mujer la que pecó? La que inicialmente pecó, ¿no fue la mujer? Claro. Pero cuando Dios va y no habla con ella, ¿hablas con quién? Con él. ¿Por qué? Porque él era la autoridad que Dios había establecido en la tierra. Él tenía que velar por guardarla, por cuidarla y por protegerla. ¿Dónde estaba Adán? Mientras venía la serpiente y hacía lo suyo. Listo. Verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Usted sabe qué dijo Dios cuando vio el hombre solo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayudadora, ¿qué? Idónea. O sea, la que da ideas. La idónea que da ideas. Entonces, ¿qué está diciendo acá el texto? Está afirmando nuevamente que la mujer no procede del varón y que la mujer no fue creada, el varón tampoco fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón para complementar la raza humana, ¿cierto? Miren los argumentos que está dando Pablo. Yo creo que es mucho más allá del contexto histórico y cultural, hermano. Esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la Biblia. ¿Listo? Después de explicar todo eso, vamos a uno de los textos más complejos, que es el 10 y el 14. 10. Dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Voy a leer en este versículo el interlineal de Francisco La Cueva nuevamente, porque quiero que vean que hay una palabra que no aparece en el texto griego más antiguo. Dice así, el versículo 10. Dice: por tanto, debe la mujer tener potestad, tener sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sonó así porque en el griego no está organizada la oración. Resulta que en el texto griego la palabra señal no aparece. Mire su Biblia y ahí va a ver usted, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. La palabra señal no está en el texto griego. Simplemente traduce así: por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Listo? Vamos a empezar a mirar este versículo. Por esto, ¿qué está haciendo Pablo? Utiliza ese pronombre demostrativo esto
para llegar a la conclusión de por qué la mujer debe cubrirse la cabeza cuando ora y profetiza. Por esto. 1, porque ella procede del hombre, ya lo explicó anteriormente, y no ella, porque ella no procede porque ella procede del hombre y no ella del hombre. No, porque ella procede del hombre, ¿cierto? Y el hombre no procede de ella, ¿cierto? Porque ella fue creada por causa del varón y no el varón por causa de ella. ¿Listo? Es su autoridad. 1, es el primer argumento por la cual debe tener autoridad sobre su cabeza. Esa palabra griega para autoridad es exousia, que significa potestad o autoridad. ¿Listo? 2, el segundo argumento de Pablo es algo que ha generado mucho conflicto entre los intérpretes cuando llegan a esta porción. Y es por causa de los ángeles. Bueno, ¿qué tienen que ver los ángeles en relación con la cobertura de la mujer? O sea, ¿por qué por causa de ello la mujer también debe cubrirse? Mire que los argumentos que ha venido mostrando Pablo son variados, ¿cierto? Por causa de los ángeles. Bueno, hay muchos hermanos que han dicho, han sacado 1001 interpretaciones de este versículo. Y el texto a nosotros, como es tan corto, poco explicativo, nos lleva muchas veces a inferir, porque el texto no es claro. El texto solo dice por causa de los ángeles. ¿Qué podemos nosotros inferir en esta palabra por causa de los ángeles? Bueno, podemos inferir varias cosas. 1, los ángeles estuvieron viendo cuando la mujer usurpó la autoridad del hombre en el huerto de las delicias, en el huerto del Edén, ¿cierto que sí? Y cuando usurpó la autoridad del hombre, ¿qué sucedió? Entró el pecado, ¿en dónde? En la creación, ¿cierto? 1. 2, los ángeles también, escúcheme bien, tienen la cabeza cubierta delante de Dios. ¿Qué es cubrirse la cabeza? Una señal de autoridad que tiene alguien sobre sí, una autoridad sobre sí. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, todos los ángeles estaban sometidos ¿a quién? A Dios. Todos los ángeles tenían por autoridad a Dios. Pero hubo unos ángeles que descubrieron su cabeza, se salieron de la autoridad de Dios. ¿Y quiénes fueron? Los caídos. ¿Se me entiende? Entonces, hermano, cuando los ángeles cayeron, expusieron su cabeza delante del Creador. O sea, quiere decir que ya no se sujetaron a Dios, hermano. ¿Listo? Entonces, ¿por qué por causa de los ángeles, hermano? Porque Dios va a encontrar en la iglesia lo que no encontró en los ángeles. Que se sometan a Él. Que estén de acuerdo con las disposiciones que Él hizo en su sistema de gobierno. Y cuando nuestras hermanas se cubren para orar y profetizar, le dicen a Dios: Señor, estamos de acuerdo con tus disposiciones. Y cuando se cubren para orar y profetizar, le mandan un mensaje silencioso a los ángeles que no cayeron y les dice: nosotras nos mantenemos en la disposición que Dios hizo en su sistema de gobierno como ustedes. Pero también le manda un mensaje silencioso cuando oran y profetizan con la cabeza cubierta a los ángeles caídos. Y les dice: nosotras sí mantenemos la posición que Dios estableció en la creación y ustedes no. Por causa de los ángeles, hermano. ¿Qué tienen que ver los ángeles en esto? Mucho. Porque recuerde que los grandes instructores de la iglesia, ¿quiénes son? De los ángeles, ¿quiénes son? La iglesia. Los ángeles, ¿dónde aprenden el misterio de Cristo? En la iglesia. No hay otro lugar donde los ángeles aprendan a conocer el misterio de la iglesia y de Dios más que en la iglesia. Eso aparece en Efesios capítulo 3, donde la iglesia es instructora de los ángeles, hermano, ¿cierto? Entonces, por causa de los ángeles, ¿qué tiene entonces Dios
en la iglesia lo que no obtuvo de los ángeles. Cuando las hermanas se cubren, cuando oran y profetizan, manda un mensaje para los ángeles que no cayeron y para los ángeles que cayeron. Y por causa de las disposiciones en el gobierno de Dios, la mujer debe tener cobertura cuando ora y profetiza. ¿Listo? Versículo 11, vamos rápido porque son largos. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Por Pablo, va a equilibrar el asunto para que el hombre no se vaya más allá. Listo, ahorita dijo efectivamente para su argumento que efectivamente el hombre no procedía de la mujer y que el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré yo idónea por causa de él. Y la mujer no procede de Dios sino del hombre, en un sentido. Entonces, para que el hombre, el varón, no se vaya más allá, sobrepase el testimonio bíblico, va a ser un equilibrio. 11. Pero en el Señor el varón es ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Para que no se vaya más allá, entonces ahora Pablo le dice a los varones, vea, en Cristo ahora, efectivamente, todos los hombres nacemos de mujer. Todos, sin excepción alguna. ¿Cierto que sí? La mujer es sin el varón y el varón es sin la mujer. Pero así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y todo procede de Dios. Listo, colocarlo como un equilibrio para que no se vaya más allá. Versículo 13, mire. Ahora vamos a detenernos en este versículo. Vamos a detenernos en este versículo. ¿Qué ha hecho Pablo durante versículo 2 al versículo 13? 10 versículos. Ha estado explicándoles la razón por la cual la mujer debía cubrirse para orar y profetizar. Empezó con el argumento de la autoridad, las 3 cabezas que conforman el gobierno de Dios, el sistema de gobierno. Luego le explicó por qué el hombre y la mujer, uno no debía orar, cubrirse, otro sí. Luego fue a la creación, luego fue al contexto histórico. Después de 10 versículos, ahora le toca a la iglesia juzgar. 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Otra vez me remito a Francisco La Cueva, que es el versículo 13. Dice, en vosotros mismos juzgad, ¿conveniente es que la mujer sin velo a Dios ore? Leo una paráfrasis. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué llega a este punto? Bueno, ya les expliqué, ahora ustedes juzguen, ustedes mismos juzguen, ¿está bien? ¿Es apropiado que lo hagan o no lo hagan? Después de explicarle en 10 versículos esto, ¿cierto? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Es propio o no es propio que la mujer ore a Dios o profetice con la cabeza cubierta? Naturalmente la respuesta va a ser, necesita, por causa del sistema del gobierno de Dios y el sistema de la creación, incluso el contexto histórico, cubrirse cuando ora y profetice. ¿Listo? Bueno, y terminamos con los últimos versículos, que son los más conflictivos. 14. Ya después de que le dijo, juzgue usted, es propio que la mujer ore a Dios sin velo, ahora 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ojo, que aquí la mayoría de comentaristas dicen que la naturaleza del contexto histórico. Pero aquí creo que está hablando de la naturaleza de la creación, porque es el argumento de Pablo. Yo estoy seguro, la única manera es que me monte una máquina del tiempo y me vuelva al pasado para ver si Adán tenía el cabello largo o no. Pero lo más probable es que Adán tenía el cabello corto. El cabello largo tiene un sentido en la Biblia, hermanos. Y ya lo vamos a mirar en el versículo que viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Apelando nuevamente a la creación de Dios, a la naturaleza y no únicamente al contexto social, ¿cierto?
¿Y cuál es el punto principal? Mira el versículo 14. Que la naturaleza que Dios diseñó en la creación es instructora por excelencia. La naturaleza enseña que al hombre dejársele crecer el cabello le es deshonroso. En el contexto histórico también, pero Pablo está hablando del contexto de la creación. La mujer tiene el cabello largo porque Dios está diciendo que las mujeres tienen que ir cubiertas. El hombre no tiene que ir cubierto. Ya le voy a explicar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la naturaleza y las escrituras enseñan lo mismo. Que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque se colocaría también un velo natural sobre su cabeza. Y Dios no le dio al hombre que se coloque un velo natural sobre su cabeza, ni tampoco otro velo cuando ora y profetiza, ¿cierto? Entonces, Pablo lo que está enseñando es que el cabello de la mujer, escúcheme bien, que eso es lo que va a explicar en el versículo 15. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí está la manzana de la discordia. Quiero que entienda, uno, el versículo 14 está apelando a la naturaleza, a la creación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente Dios, cuando creó al hombre a la mujer le dio cabello largo, como una cobertura. Esa es una cobertura natural. Toda mujer tiene una cobertura natural. Y eso Dios se lo dio ¿en dónde? En la creación. ¿Listo? Toda mujer tiene una cobertura natural que es su cabello, que aparte de ser su cobertura, dice que es honroso y es gloria para ella. ¿Listo? Esa es la cobertura natural. ¿Cierto? Bueno, pero aquí Pablo está diciendo algo más. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Si nosotros decimos, escuche bien, que la mujer no necesita cubrirse porque el velo le es dado como cabello, según este versículo, si lo interpretamos así, ¿qué sucedería? Entraríamos en conflicto con todo lo que acabo de decir y sobre todo el verso 6. ¿Sí lo ve? Si diríamos eso, entonces entraríamos en conflicto y desmentiríamos todo lo que Pablo dijo y sobre todo el versículo 6. Porque para poder entender este versículo necesitamos sumarlo con el 6, ponerlo juntos. El 6 que dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera que es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, la cabeza entonces que se cubra. ¿Qué entendemos por el versículo 6 y el 14? Que el velo natural no le alcanza. Porque, ¿qué dice Pablo? Se lo manda a quitar. Si usted no se quiere poner el que Dios dijo, entonces quítese el que tiene. Eso es lo que trata de decir ahí. No le alcanza el velo natural, necesita otro velo, porque si no, no se lo mandaría a rapar. ¿Se me entiendes? O sea, entra en conflicto donde dijésemos eso. Y es el gran conflicto que han entrado todos nuestros hermanos que interpretan este versículo. Entonces, para no negar y no desvirtuar lo que ya hemos leído, que Pablo ya explica que tenemos que decir, que a la mujer naturalmente se le dio un velo. ¿Qué es? Su cabellera larga. Por eso dice, la naturaleza misma nos enseña, ¿cierto? Entonces, hermano, esta es la manera, creo, adecuada de poder entender eso para no negar lo que Pablo dijo anteriormente. Naturalmente al hombre no se le dio el cabello largo, el hombre lo puede dejar crecer, pero por naturaleza no es honroso. Tampoco en el contexto histórico los hombres largos los de cabello largo eran también los que eran adoradores de otros dioses, pero Pablo está apelando más a la creación, al sistema del gobierno de Dios. En la creación Dios no le dio el cabello largo a Adán. ¿Ustedes no han visto que a Jesucristo lo pintan con cabello largo? Jesucristo no tenía el cabello largo. Él no tenía voto nazareo. Lo tenía era Juan el Bautista, lo tenía era Samuel, lo tenía era Sansón. Del resto, todo israelita iba a llevar cabello corto.
Y aparte lo pintan mono y ojos verdes. ¿Sí? Entonces, listo, hermano. Entonces, así entendemos adecuadamente. Sumamos 15 con 6. Cuando lo sumamos, debemos entender bien el versículo para no negar lo que Pablo dijo anteriormente. Entonces, al hombre naturalmente no se le dio el cabello largo, lo deshonra también al Señor, porque Él tiene una gloria que es la de Dios. La mujer tiene su cabello largo, que es su cobertura natural, pero también debe colocarse, Pablo dice, sobre esa que tiene otra. ¿Listo? Y terminemos con el 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro versículo de discordia. Los hermanos dicen, es que ellos no tenían la costumbre de cubrirse. Eso es lo que dice el texto. El texto dice, nosotros no tenemos, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Cuál costumbre? De no ser contencioso. La palabra filoneikos, peleador, que golpea, amigo de discusiones. Entonces Pablo no discutía sobre lo que ya había establecido por el Espíritu Santo en la iglesia en Corintios. Y si alguno no quería obedecer, Pablo no iba, las iglesias de Dios no tenían por qué discutir y ponerse a pelear con los demás hermanos y que lo hace, que no lo hace, que verde, amarillo, rojo, blanco, corto, largo, nada. Pablo decía, nosotros no tenemos la costumbre de contender, ya dimos el mandamiento. ¿Sí? Entonces, claro, ya dimos el mandamiento, nosotros no vamos a contender, no vamos a discutir con nadie porque no somos filoneicos, amigos de discusiones, amigos de contender. ¿Listo? Entonces, hermanos, esta porción, como lo dije al principio, una de las porciones más discutidas en el cristianismo, por causa del versículo 15 y por causa de que trata de la autoridad de Dios. No hay nada que le moleste más al corazón humano que la autoridad de Dios. No hay nada que le moleste más al enemigo de Dios que la autoridad de Dios. Por eso ha sido un tema tan distorsionado, tan discutido. Y gracias al Señor por hermanos que ha levantado en la historia de la iglesia, que han entendido más bíblicamente este versículo. Uno de los hermanos que nosotros leímos, que entendió más adecuadamente esto, fue el hermano Nitu Chen. Y él tiene un folleto que se llama Sobre cubrirse la cabeza. Aparece en Mensajes para Creyentes Nuevos y Consejos para Cristianos. También aparece ahí ese libro. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, creo que el texto de la Biblia es muy claro. Y a esto tenemos que decir nosotros que debemos obediencia a la palabra del Señor. Amén. Que el Señor obre con su palabra en nuestros corazones.